Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la parábola del gran banquete. Un hombre daba un gran banquete y convidó a muchos. A la hora del banquete encargó a sus criados a decir a sus invitados: venid, que ya está preparado el banquete. Y todos a una empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una estancia y necesito ir a verla. Te ruego que me dispenses. Otro dijo: he comprado 5 pares de bueyes y voy a tantearlos. Te ruego que me excuses. Un tercero dijo: he contraído matrimonio y no puedo ir. El criado regresó y se lo contó a su amo. El amo, indignado, manifestó a su criado: sal deprisa a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a los pobres y a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, he hecho lo que me mandaste y todavía hay espacio. El amo le dijo: sal por los caminos y cercados y obliga a la gente a entrar para que se llene la casa, pues os digo que ninguno de los invitados probará mi banquete. Lucas 14, 16, 24. Bueno, una de las tantas parábolas del Maestro Jesús que si uno lo ve en forma literal se va a perder un montón de información. Información que está oculta, información profunda, información llamada esotérica, pero que en realidad es información espiritual. Lo esoterismo puede estar siendo confundido con secta o alguna de esas tonterías. Es simplemente una mirada intuitiva de lo que dijo el Maestro Jesús sobre la parábola del gran banquete hace más de 2000 años. Solamente es eso. El banquete es la fiesta de unión de todos los ángeles en la luz. Vamos a repetir esto porque es muy importante. El banquete es la fiesta de unión de todos los ángeles en la luz. Todo lo que se encuentra fuera del banquete traerá sorpresa y gran dolor. Es decir, todo lo que está fuera del programa inicial, del programa original, del plan evolutivo, tarde o temprano va a traer una consecuencia que es contradictoria al progreso o a la evolución, no solo del ser humano, sino de todo el planeta y también de todos los sistemas solares. El plan tiene una luz, pero si el ego humano insiste en reprogramar un plan divino, esto va a ser bastante difícil, ¿no? Primero porque el Supremo tiene toda la energía y segundo, insistir en esto es como intentar atravesar la muralla china golpeándose la cabeza, ¿no? No va a ser posible. Bien, entonces, todo lo que se encuentra fuera del banquete traerá sorpresa y gran dolor. El ego humano, cuando vienen las grandes catástrofes, se siente sorprendido o se siente sacudido, pero estos llamados, estas invitaciones, vienen siendo hechas hace muchos milenios y en cada encarnación la persona se dedica a cualquier otra cosa menos al retorno de la luz, ¿no? Se dedica a su negocio, se dedica a su familia, se dedica a, digamos, actitudes que no corresponden a un ser espiritual, en fin, va realizando todo un programa que en realidad es un antiprograma y sería como un virus en la computadora, y en este caso el comportamiento del ser humano sería como un antivirus dentro del cosmos, dentro del programa del cosmos. Entonces la CPU universal tiene que, a través del virus, o sea, el principio de causa y efecto, localizar ese virus, ese troyano, y eliminarlo en el sentido de
digamos, si es una computadora, eliminarlo, y en el sentido universal sería transmutarlo, que una persona si tiene maldad, que pase a la bondad, si está en las tinieblas, que pase a la luz, ¿no? Si es una persona cruel, que se transforme en una persona compasiva, y así sucesivamente. Es decir, que vuelva al programa original, al programa que tarde o temprano todos tendrán que acoplarse, por más que se resista el ego, por más que quiera seguir sus caminos de orgullo, de altivez, la búsqueda de estatus, el comportamiento competitivo para aplastar al prójimo, la mente robotizada, tratar de entender todo desde el pensamiento concreto, desde lo racional, y obviando así el pensamiento abstracto, la creatividad, la originalidad, todo lo que es, digamos, intuitivo, todo lo que nos da la música, la poesía, todo lo que nos da digamos, las visiones intuitivas dentro de los sueños, por ejemplo. Todo esto siempre al ego le gusta negarlo, o le gusta dejarlo en detrimento, para ensalzar justamente sus vicios. Uno de los vicios más importantes es tratar de controlar al prójimo, dominarlo y esclavizarlo. A esto el ego le gusta bastante. Y esta situación de dominación y esclavitud, esta situación de esclavizar al prójimo, lo vemos en todas las edades, en todas las fechas y en todos los puntos geográficos del planeta Tierra. Bien, entonces todo lo que se encuentra fuera del banquete traerá sorpresa y gran dolor. Por un lado, el ego es avisado 1.000.000 de veces que lo que está haciendo está mal. Se lo avisa la naturaleza a través de un tsunami, se lo avisa la naturaleza a través de un relámpago que mata a una persona que está en la playa, por ejemplo. Sí, hay no solamente, digamos, un acontecimiento electromagnético, una manifestación, digamos, meteorológica, sino que detrás de eso también hay una explicación profunda que hay que indagar. Todos los que se fueron invitados, o todos los que fueron invitados y no quisieron ingresar en el momento de la invitación, pasarán por duras pruebas. Estas pruebas es simplemente para que a través de esa purificación la mente quede más clara y de esa forma pueda entender que proteger al programa cósmico, proteger al plan del Supremo, es lo que todo individuo debe hacer para que todo salga en forma armónica. Si hay personas que están en contra del plan, ya sea que digan que no están a favor del plan, eso es estar en contra del plan. Y estar en contra del plan es no recordarse a sí mismos, permanecer en forma sonámbula, permanecer en un estado de, digamos, somnolencia, en un estado de, digamos, de oscuridad, no querer ver claramente las cosas y permanecer en su rincón, en su lugar de no, digamos, intrepidez, en su lugar de no arriesgar nada. El ego le gusta mucho hacer esto, pero tarde o temprano el principio de causa y efecto tolera la ley del libre albedrío hasta un cierto punto, y luego el individuo entra en lo que se llaman las pruebas espirituales, que ya las hemos visto en otro vídeo. Por supuesto que vimos lo general, porque las pruebas podríamos estar hablando años y años, son muy extensas, cada caso es particular a veces. Entonces lo que se vio fue un pantallazo para tener una idea más clara. Entonces, todos los que fueron invitados y no quisieron ingresar en el momento de la invitación pasarán por duras pruebas que ellos mismos atrajeron por estar fuera de la fiesta.
Es decir, la ley de causa y efecto es activada cuando la persona sale del programa. Es como la computadora avisa que hay un virus y entonces el antivirus en forma automática actúa intentando bloquear a ese virus. El principio de causa-efecto tiene una parte que es, digamos, automática, reacciona en forma, digamos, totalmente mecánica, y tiene una parte que es personalizada, es decir, cuando, según tengo entendido, cuando la junta kármica, los seres de luz, se reúnen y evalúan qué se puede hacer con el karma negativo y positivo también de esa persona para que ese individuo pueda transponer los mismos obstáculos que él pone a su propia vida y a la vida de los demás. Entonces, cuando sucede algo, ese algo tiene, digamos, una reacción que es totalmente automática. Entonces hay un karma automático y hay un karma que es evaluado por el universo, por así decirlo. Ambos después se juntan en un mismo punto. Bueno, pruebas que ellos mismos atrajeron por estar fuera de la fiesta. A veces uno dice, pero ¿cómo pudo pasar esto? Bueno, puede ser causa de principio y efecto, o causa y efecto automático, ¿no? Reaccionó el antivirus universal de forma automática y sucedió esto, y luego se valora sobre los posibles pasos que puede ese individuo dar. A veces parecen pruebas muy crueles, pero simplemente es porque solamente actuó el principio de causa-efecto automático. En el banquete hay trozos de amor divino, canapés de esperanza, champagne de la vida eterna, el caviar de la salud perfecta y perenne, los postres de la fortaleza y la serenidad interiores, el cafecito de la satisfacción perfecta, los chocolates del coraje y de la fe, los regalos del anfitrión, que son las virtudes como el coraje, la perseverancia, el pensamiento abstracto y concreto con iluminación, la expansión del amor divino, el compartir con la hermandad blanca, el reencuentro con nuestro Padre Celestial. Es decir, ese caviar de la salud perfecta y la salud eterna, esa, digamos, esa fortaleza, esa serenidad, todo esto que no tiene, digamos, fin, se encuentra dentro del banquete. Pero el ser humano está, digamos, persuadido o ilusionado con autos de alta gama, con dólares o papelitos de colores que se llaman euros. Está obsesionado con acumular y acumular, y para esto está dispuesto a aplastar al prójimo, a robar. Hay muchos robos legales, ¿no? Como lo que hacen los políticos, son robos legales hacia la población, en supuesto, digamos, en supuesto compromiso de que el pueblo mejore. Todo esto es falso. Bien, entonces, en el banquete espiritual nosotros tenemos el cafecito de la satisfacción perfecta, porque lo único que puede satisfacer es el reino de los cielos, esa luz que vamos ganando y que va, digamos, elevándose en nuestros cuerpos. Nosotros solamente conocemos el cuerpo físico, pero hay muchos otros cuerpos más, como el cuerpo etérico, que ya lo vimos, es la réplica del cuerpo físico, es exacto, solo que es más sutil, no se ve. Y otros cuerpos, como el cuerpo, digamos, emocional, o también llamado cuerpo astral, es el cuerpo de las emociones, el cuerpo mental, y después el cuerpo causal o el alma, ¿no? Después siguen otros cuerpos como la mónada, etcétera, pero no lo vamos a ver para simplificar el asunto y ser más didácticos.
Bien, entonces estos cuerpos, por ejemplo el cuerpo etérico, son cuerpos que están fuera de la materia y por lo tanto cualquier instrumento o cualquier instrumental como un detector de rayos X o una tomografía computada, una resonancia magnética, todos estos instrumentales están hechos con materia de la tercera dimensión. La tercera dimensión es lo alto, lo ancho y digamos, el fondo. Entonces, si estos instrumentales están hechos con la tercera dimensión, no pueden captar energía de la cuarta dimensión o captar, digamos, otras moradas como la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y hay más dimensiones también. Cada dimensión tiene una vibración específica, ¿no es cierto? Esto, bueno, ya lo habíamos hablado. Si ustedes estudian un poco de Gurdjieff y la escala musical, digamos, de las vibraciones, van a entender un poco mejor, ¿no? Si suponemos que una dimensión es una piedra que es sólida, bueno, otra dimensión sería, por ejemplo, el agua, que tiene un nivel vibracional más alto, por eso es más sutil el agua que la piedra. Luego vemos el vapor de agua, o sea, el agua cuando está en ebullición, llega a los 100 grados, se empieza a transformar en vapor, ahí tendríamos otra dimensión. Después tenemos el estudio del átomo, si lo vamos desmenuzando llegamos a subpartículas atómicas, como el quartz, y más allá de esas partículas encontramos la quinta dimensión y así sucesivamente. Entonces podemos decir que cuanto más vibracional sea el objeto o el ser, está en una dimensión más alta, y cuanto más denso es el ser, está, digamos, en un impulso contrario a la evolución divina. Bien, entonces, en manera figurativa estamos hablando del cafecito de la satisfacción perfecta, los chocolates del coraje y de la fe, los regalos del anfitrión, que son las virtudes como el coraje, la perseverancia. El coraje es una energía muy especial. Por ejemplo, las abejas tienen la energía del coraje. Pero ¿por qué están desapareciendo las abejas? Porque están siendo primero maltratadas con productos tóxicos, segundo, porque en los panales no les dejan ningún resto para la reina, y tercero, las maltratan porque no les dan el alimento que corresponde, le ponen sacarosa mezclada con agua. Entonces toda esa, digamos, esos insectos que tienen la energía de la voluntad están desapareciendo, y va a llegar un momento en que no va a haber más miel sobre el planeta, y esto puede causar la ruina total del planeta, porque la polinización se realiza de flor en flor a través de la abeja. Es decir, vean cómo simplemente aniquilando un insecto como la abeja se puede destruir la vida entera en el planeta, ¿no? Esto ya lo había divisado, ya lo había visto Albert Einstein. Pocos lo escucharon, ¿no? Y cuando él descubre el tema de la cuarta dimensión y el desprendimiento enorme de energía que tiene el hecho de dividir un átomo, bueno, él mismo dice, hubiera preferido ser un plomero y no ser un físico, porque a partir de este momento el riesgo de que el planeta pierda toda la vida se ha pronunciado, ¿no? Él tomó conciencia de que el ser humano no tenía la condición espiritual como para tener ese conocimiento científico, y que ese conocimiento científico iba a ser usado contra el bien. De hecho, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, con la nave Enola Gay, que lanzó las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, él mismo lo manifestó,
durmió apaciblemente, o sea, no tuvo ninguna especie de alteración de sueño, ni insomnio, ni nada por el estilo, y miles y miles, cientos de miles de civiles, pues ni siquiera eran militares, quedaron totalmente muertos, calcinados, y los pocos que sobrevivieron quedaron con secuelas de la energía atómica nuclear, con cáncer en el tejido, quemaduras de alto grado. Para que se den una idea, personas que estaban lejos del epicentro, o sea, donde hizo impacto la bomba en el centro, tuvieron una temperatura de más de 10.000 grados y fueron totalmente calcinados, por supuesto. Esto en museos del Japón lo pueden observar, es bastante terrible. Yo lo he podido ver en museos de San Pablo, y también aquí en Buenos Aires hubo un museo sobre las secuelas e informaciones sobre las bombas atómicas, que en esa época, estamos hablando del año 1945, ya hacían ese daño. Imagínense la cantidad de ojivas nucleares que hay hoy en día. Se calcula que el ser humano puede destruir al planeta Tierra 500 veces con la cantidad de energía nuclear que posee. Es decir, el ser humano está viendo la posibilidad de usar esa amabilidad para destruir todo vestigio de vida y que el planeta se destruya. Bastante descerebrado, porque con esto también provocaría un grave problema en el sistema solar y también en otras esferas elípticas del cosmos. Bien, entonces los alcances del ego no tienen límite, y también lo decía Einstein, ¿no? La estupidez del ser humano no tiene límites y la sabiduría de Dios tampoco tiene límites. Hacía un paralelismo entre ambas cuestiones, paralelismo correcto. Bien, entonces el compartir con la Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca es un conjunto de maestros ascendidos que han llegado al autocontrol perfecto de todas sus emociones, pensamientos, etc. Después vamos a ver de qué se trata este tema del autocontrol, porque mucha gente se equivoca con este tema o malinterpreta lo que han dicho algunos maestros iluminados que han pasado por la Tierra. El reencuentro con nuestro Padre Celestial, y claro, porque hubo, digamos, al no acatar la sugerencia del impulso de ir hacia arriba y volver hacia la luz, hubo un desencuentro, y ese desencuentro densificó aún más la oscuridad, transformándola en tinieblas, como ya vimos en otros vídeos. Entonces, pero el ser humano elige la atracción al mundo material, a la práctica de las guerras, a la envidia, al chusmerío, al asesinato, a los robos, el apego a las mentiras, la destrucción de la ecología, que es su hogar, porque el planeta es su casa, la acumulación ilegítima de la riqueza para usos egoístas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la fiesta que eligió y la cual no quiere salir, habrá pandemias, terremotos, tsunamis, cáncer, ataques de pánico, vacío existencial, abortos, violaciones a la libertad individual, como estamos viendo hoy en día en todos los países del mundo. Hay violaciones a la libertad individual, imposiciones, robos de los políticos, usura de los bancos, enfermedades cada vez más complejas. Ahora está apareciendo un combo de influenza con COVID, etc. Entonces, para aceptar la invitación al gran banquete, el primer paso es estar agradecido por haber sido invitado. El agradecimiento es una actitud que el ser humano ha perdido. Da por sentado que él sí o sí tiene que tener 2 manos, 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, que los 2 riñones funcionen, que el universo tiene de por sí que darle todo. Y esto es un gran error, porque
hay que agradecer por todo lo bueno que hemos tenido, y todo lo que hemos padecido hay que agradecer la enseñanza que uno obtuvo a través de ese acontecimiento negativo. Si lo podemos evitar, por supuesto mejor. El masoquismo no es el camino hacia lo espiritual. Entonces, para aceptar la invitación al gran banquete, el primer paso es estar agradecido por haber sido invitado. Es estar agradecido por poseer conocimiento que nos lleva directamente a la fiesta de la luz. Es dejar la famosa altivez y reconocer que el ser humano no sabe nada de nada. Mientras el ser humano siga creyendo que es el centro del universo y que el planeta Tierra es el centro de los millones y millones de soles, vamos a seguir con esta ilusión fantástica de que el ser humano sabe mucho, cuando en realidad no sabe nada. Cuando Sócrates decía solo sé que no sé nada, y ustedes que son jueces me están, culpando de esto y aquello, al decir que ustedes saben, ustedes mismos se han condenado porque están revelando que no saben. Bien, es dejar la famosa altivez y reconocer que el ser humano no sabe nada de nada. Bien, el tema de la altivez lo vimos en las pruebas espirituales, es una de las condiciones del ser humano donde el principio de causa y efecto tiene ahí un gran problema, porque a veces para destruir la altivez de una persona le puede costar a la ley mucha energía y muchas vidas. Un personaje que se cree muy importante, que es despreciativo, que es muy sencillo, uno abre la puerta, sale a la calle y ya encuentra un montón de esta gente. Cuesta muchas vidas poner a este individuo en el sentido de que ponerlo en su lugar y darle a entender que es un pequeño, microbio dentro del universo. El mismo planeta Tierra es un puntito insignificante dentro de todas las galaxias y los millones de soles. Entonces imaginémonos un individuo que se cree de gran importancia y hace mucha pompa. Entonces esto la ley lo va trabajando, ¿no?, con sucesivas pruebas, vida por vida, ¿no? Porque no puede fulminar su altivez en una sola vida, porque habría que aniquilarlo, no sé, habría que triturarle todos los huesos, y no sé si así podría empezar con la humildad. Así que la ley de causa y efecto se toma su tiempo. A medida que va reencarnando ese individuo altivo, bueno, le va poniendo pruebas, le va poniendo situaciones por las cuales esa persona o ese individuo se dé cuenta que no es el centro del universo y que no es más que el otro, es simplemente diferente al otro, porque todos somos originales. Nadie es más que el otro, nadie es menos que el otro, nadie es más inteligente que el otro, nadie es menos inteligente que el otro. Ya dijimos, hay 7 tipos distintos de inteligencia, entonces comparar las inteligencias es algo ridículo. Lo que sí es bueno es apreciar la originalidad o la creatividad de una persona, porque esa persona está brindando un servicio, está brindando su propia impronta, que es totalmente distinta de otras personas, ¿no? Cada persona tiene su sello personal, tiene su forma de ser. Entonces, es dejar la famosa altivez y reconocer que el ser humano no sabe nada de nada. Con el conocimiento que posee llegará a la ambivalencia del placer. Los que hacen mal las cosas y se dedican al consumismo y a las comodidades como puntos supremos de la vida podrán obtener algo de placer, pero luego el ego querrá más y más placer, y el final de esta historia es un vacío atroz que no se puede llenar con viajes en cruceros, ni con autos de alta gama, ni con lingotes de oro o millones de diamantes. El resultado final de estos placeres es el no rumbo. El individuo no sabe para dónde ir y su alma está vacía, es solo una llama. Su mente es un robot y sus emociones están bloqueadas.
usando solamente el cerebro reptiliano, el cerebro de un cocodrilo o un reptil, no sentirá nada por nada ni por nadie. Por eso sentirá que su vida y la del prójimo no tienen valor alguno. De ahí los suicidios y los homicidios, reflejos del vacío que los placeres le han proporcionado. Entonces ahí vemos la situación negativa o ambivalente de los placeres. La persona que obra mal y que se dedica, piensa que la felicidad está en los placeres, tarde o temprano se da cuenta que al final de los placeres no hay nada, hay un vacío. Y ese vacío no se llena con nada, ni con medicación, no se llena con champagne francés, no se llena con nada material. Puede tener 10 mansiones y puede ser el millonario más deprimido del mundo. Mientras tanto tenemos millones de seres que no tienen qué comer, no tienen qué masticar. Recuerdo cuando era solamente un niño y estaba en Brasil, le preguntaba a mi abuelo por qué esa persona, que era una mujer adulta, y su marido también, por qué ambos tenían chupete. Y mi abuelo me responde que el chupete lo usaban como efecto placebo por el tema de que no tenían comida. Al no tener comida, tenían un chupete en la boca, haciendo de cuenta que tenían algo para alimentarse y para, digamos, engañar al estómago a través de ese objeto en la boca. Bien. Entonces, de ahí los suicidios y los homicidios, claro, porque la persona cuando se suicida es porque no encontró ninguna puerta abierta. Tampoco los que estuvieron alrededor de esa persona estuvieron muy atentas para evitar ese problema, ¿no? Porque el suicida va dando indicios, va dando señales. Supongamos una persona que se suicida y se tira debajo de un tren. Bien, esa persona que interrumpió el plan evolutivo, porque supongamos que Pedrito tenía 30 años, pero como le fue mal en el trabajo, se separó y tuvo otros problemas, decidió terminar con su vida, entonces se tira debajo del tren, ¿no es cierto? Y justo se tira un lunes donde todos tienen que ir a trabajar, ¿no? Bien, se suicida y esta persona, según lo que uno sabe a nivel intuitivo, si tenía que desencarnar a los 80 y se suicidó a los 30, esos 50 años, esa persona va a estar en un estado de transición vibracional, no va a poder elevarse al mundo de las ideas, al cielo, ni tampoco va a poder reencarnar en la superficie del planeta Tierra hasta tanto cumpla esos 50 años que él tendría que haber transcurrido en la Tierra. Pero además de esto, ese dolor que él sintió al tirarse a las vías de tren y que los rieles junto con el tren hicieron presión sobre sus huesos, músculos, etc., ese dolor, según la información intuitiva que yo tengo, va a seguir sintiéndolo durante los 50 años hasta tanto vuelva, digamos, a reencarnar, y luego el yo superior lo va a poner en una situación peor que la que tenía antes y va a observar si realmente va a hacer de nuevo lo mismo, ¿no? Interrumpir el plan evolutivo que él tenía. Porque un plan evolutivo de una persona siempre está conectado con muchas personas. Antes de nacer, su relación kármica está relacionada con muchos otros seres, va a interactuar, y lo que hace esa persona al suicidarse está interrumpiendo todas las interacciones que fueron programadas antes de nacer. Entonces la persona va sintiendo el dolor, en este caso del tren, el que se pegó un tiro en la cabeza va sintiendo el dolor del fogonazo en la cabeza,
el que se envenenó lo mismo y así sucesivamente, así que no recomiendo esta práctica en absoluto. Es una pérdida de tiempo y además un sufrimiento innecesario. Y además está fuera de la ley, ¿no? Que eso es lo principal. Se retrasa a sí mismo y retrasa al prójimo con este tipo de situaciones. Por eso debe pedir ayuda, y las personas que están a su lado también son responsables, tendrían que estar más atentas a las señales que esa persona o ese individuo está generando. Bien, no es cuestión de culpabilidades, sino de responsabilidades. Estar más atentos y responsables por uno mismo y por el prójimo, ¿no? Cuidarnos entre todos. Entonces, por eso sentirá que su vida y la del prójimo no tienen valor alguno. La persona que se siente vacía, claro, roba y mata, no siente nada. ¿Por qué no siente nada? Porque su sistema límbico, que es el sistema emocional, está bloqueado. O sea, su sistema de las emociones están bloqueadas. Él mismo se siente un nadie, entonces como él se siente un nadie, mata a otra persona porque proyecta esa situación de no ser nada o no ser nadie en su prójimo, entonces mata y él mató a nadie. Para la ley mató a una persona, pero para él mismo no mató a nadie y no sintió ninguna culpa. ¿Por qué no siente culpa? Porque su sistema límbico, el sistema de las emociones, donde están, digamos, lo que sería el tema de digamos, lo que son las amígdalas temporales, donde se maneja todo el sistema emocional. Esas amígdalas están secuestradas por el odio, secuestradas por la irracionalidad, etc. Entonces, si una persona tiene las emociones secuestradas, puede matar, puede, digamos, suicidarse, etc., y no va a sentir ninguna emoción. De ahí vemos casos muy extraños, ¿no? No voy a dar nombres, pero acá en Argentina hubo un caso en que un muchacho creo que le dio 101 puñaladas a su exnovia. Bien, y bueno, cada caso es un caso, ¿no? Entonces, una persona que razona ya la segunda puñalada tendría que decir qué hice, ¿no? O qué estoy haciendo. Entonces esa persona sin querer, también hay que ver el contexto, ¿no? Si estaba con droga, sin droga, etc. Hay que ver si esa persona está usando solamente el cerebro reptiliano, que es un cerebro que no siente ningún tipo de emoción. Un cocodrilo cuando agarra a un ciervo, por ejemplo, se lo come totalmente, se lo va devorando, lo mastica, lo destroza, pero no siente ningún tipo de emoción, ninguna compasión, se lo come y listo. Lo mismo sucede con una boa constrictora cuando se enrolla en un caballo y a medida que el caballo va expirando, va exhalando, ahí es el momento en que la boa constrictora aprieta y lo va asfixiando, y luego de matarlo asfixiándolo y triturándole todos los huesos viene el proceso de la deglución. Como la boa constrictor no tiene digamos dientes, lo va digamos digiriendo, lo va absorbiendo previo, digamos, reducción de huesos y todo lo demás. La boa constrictor lo que tiene es, por ejemplo, si agarra una vaca o un caballo, va a tener dos tipos de problemas. El primer problema es que la cabeza de ese caballo y la cabeza de esa vaca, como los huesos, como la estructura ósea es muy fuerte, va a poder reducirla hasta un cierto punto a la cabeza, pero luego de ser ingerida va a tener que vomitarla, o sea, la expele por la boca. Y otro sistema, digamos, de huesos muy fuerte que tiene la vaca o el caballo o un ser humano, porque una boa constrictora puede agarrar un ser humano también. Estos regalitos los encontramos en el Amazonas, por ejemplo. Entonces, como la víbora va a hacer presión, tiene
digamos, una fuerza en kilogramos fuerza terrible, más de 500, 600 kilogramos fuerza al comprimir, pero lo que sucede es que va a reducir la cadera de esa vaca o la cadera de ese ser humano o de ese indio que agarró o de ese turista o de ese caballo, lo va a reducir hasta un cierto punto, pero luego no va a poder reducirlo más y esa cadera la excreta, es decir, la elimina por el intestino grueso. Bien, entonces esos animales no tienen alma, me explico, y no tienen sistema límbico, o sea, no usan las emociones, tampoco tienen el neocórtex, que sería el sistema racional, que ahora están estudiándolo en neurociencias. Bien, entonces de ahí los suicidios y los homicidios, reflejos del vacío que los placeres le han proporcionado. Va a llegar un momento en que las neurociencias van a ser actualizadas, van a avanzar y se van a dar cuenta de por qué un violador hace tal acción. Van a ver que hay un problema dentro del cerebro, van a ver también que hay sustancias químicas que están siendo producidas, que están en desproporción a otras sustancias químicas, o que han sido adulteradas esas sustancias químicas en otras. Entonces, tarde o temprano las neurociencias se van a dar cuenta por qué una persona mata a otra persona, o por qué tiene la manía de robar. Todo eso, digamos, va a ser estudiado a través del estudio del cerebro y las sustancias químicas, y tarde o temprano las neurociencias van a saber esto. Las neurociencias han descubierto, por ejemplo, que el cerebro, digamos, de un jovencito termina de desarrollarse a los 20 años. Entonces, bajar la, digamos, inimputabilidad a los 14 o a los 12 años no tiene ningún sentido, porque el cerebro de esa persona no está desarrollado. Entonces es un tema complejo. Tampoco se puede permitir que porque tenga 14 años mate a todas las personas. Por eso tendría que haber una junta sabia entre médicos, neurocientíficos, bioquímicos, criminalistas, personas de derecho que realmente sepan bien aplicar las leyes, y entre todos buscar una solución a este problema, ¿no? Si el sistema nervioso y el cerebro de un jovencito termina de desarrollarse a los 20 años, en el hombre aproximadamente es a los 20 y en la mujer a los 16, 17. Entonces, bajar, digamos, la inimputabilidad no tiene ningún sentido, porque si tenemos un asesino de 13 años, tenemos que ver qué está pasando en el cerebro de ese niño, pues un niño. Pudo haber matado seguramente y a varias personas o apuñalado, pero hay muchos factores que influyen en esto, y también hay que agregarle el tema de la droga, que las fuerzas involutivas en el planeta Tierra vienen manejando este tema de una manera intensa, ¿no? Bien, entonces, volvamos a la parábola del gran banquete, volvamos a la pureza del Maestro Jesús, olvidémonos de estos vicios del ser humano y de estos problemas mundanos, y vamos con lo siguiente. La devoción al mundo y a las cosas materiales de este mundo despoja al hombre de los regalos del Supremo. La parábola del Maestro Jesús dice claramente: a la hora del banquete encargó a sus criados a decir a sus invitados: venid, que ya está preparado el banquete. Pero si el banquete es un sábado a las 22 horas del año 2022 y llegamos al banquete un sábado a las 4 de la madrugada del año 3022, ¿qué podremos encontrar? Ya ese banquete ha finalizado. Todo lo extraordinario que había en el banquete fue distribuido entre todos los invitados de la luz, como corresponde, como es lo normal. El que quedó en la oscuridad deberá comer raíces y rábanos con los puercos hasta tanto haya una nueva invitación.
En realidad el banquete siempre estuvo disponible, incluso en los tiempos antes de Cristo. O sea, los llamados desde lo alto son innumerables en diferentes puntos geográficos y a través de muchos maestros y guías de luz. Pero la mente humana tiene la tendencia a la pereza, al no esfuerzo, tiene la tendencia a criticar todo lo que viene de la luz, porque lo que viene de la luz lo invita a hacer una autorreflexión, y en esa autorreflexión empieza a encontrar un montón de defectos que al ego no le gusta. Empieza a haber un montón de errores, y esto el ego se siente ampliamente atacado y no le gusta, se va. Gurdjieff decía que hay que ser despiadadamente autocrítico, autoanalista de su propia vida, ¿no? En forma despiadada. Es decir, no perdonar, digamos, en el sentido de observar y localizar un vicio y tratar de aniquilarlo todos los días en forma gradual, ir podándolo hasta aniquilarlo y transformarlo en una virtud. Esto hablaba Gurdjieff, ¿no? Si nosotros no tenemos un autoanálisis despiadado en el sentido de agudo, nunca llegaremos a la perfección. Y justamente para cumplir el plan del Supremo, del Señor de todos los cielos, necesitamos este esfuerzo, necesitamos acatar el impulso, este llamado que está siendo hecho en todas las épocas, en todas las edades. Ese llamado lo hizo Buda, lo hizo Mahavir, lo hizo Lao Tse, lo hizo Moisés, lo hizo Confucio, lo hizo Kabir y muchos otros maestros iluminados, lo hizo Krishnamurti, etc. Entonces, en realidad el banquete siempre estuvo disponible, incluso en los tiempos antes de Cristo. Sócrates, por ejemplo, también invitaba a sus discípulos y oyentes a un gran banquete. Pero no solo no aceptaron la invitación sana y sagrada, sino que quemaron la tarjeta de invitación, hicieron pasar al ángel del Señor por un ser oscuro, y lo obligaron a suicidarse tomando un té de cicuta. Por eso no debemos olvidarnos de la extraordinaria amabilidad del ser humano con todos los siervos que han venido a traer una tarjeta de invitación al gran banquete. Esto me hace acordar, yo antes vivía en otro barrio, salgo una noche, serían las 20-30 horas, y cuando salgo apenas cruzo la calle, veo un ser que estaba revolviendo residuos, basura, botellas, latas, en un volquete. Y yo estaba con 2 bolsas de residuos que iba a poner en el volquete para que luego viniera, el servicio municipal y se llevara la basura. Pero hete aquí que antes de, llevar y dejar depositadas las 2 bolsas en el volquete, este señor, que debería tener unos 40 años, con mucha barba, mal vestido pero con muy buenos modales, me agarra las 2 bolsitas de basura y me dice muchas gracias. Bueno, esa noche no pude dormir, me dejó pensando muchísimo. Él me agradecía por las 2 bolsas de basura. Entonces, la persona que hace un exceso en la alimentación, la persona que desprecia el alimento propio o ajeno, las naciones, por ejemplo, que tiran alimentos al océano para que los precios en los supermercados no bajen, las potencias mundiales que se olvidan del continente africano sobre todo, y también encontramos mucha pobreza en toda Sudamérica. En Argentina, ya lo he dicho, ¿no? Más del 50-60% de pobres, 10% de indigentes, una situación económica catastrófica,
y unos políticos que cuando desencarnen van derechito al bajo astral. No sé si soy claro. Entonces, y todos a una empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una estancia y necesito ir a verla. Te ruego que me dispenses. Otro dijo: he comprado 5 pares de bueyes y voy a tantearlos. Te ruego que me excuses. Un tercero dijo: he contraído matrimonio y no puedo ir. Para el que es un buscador de la mentira siempre habrá una excusa. Un buscador de la verdad es mucho más astuto y sabio. Disfruta de algunos placeres, aprende luego que allí no hay nada que permanezca estable y luego emprende con todas sus fuerzas la búsqueda de la verdad. Pues en el gran banquete está la verdad y la verdad nos hará libres. Los que no entren al gran banquete serán esclavos de sus propios vicios y serán títeres de fuerzas involutivas de alto poder. Porque el ser humano puede llegar a divisar la maldad de otro ser humano, o basta solamente ver algún digamos, documental de la Primera, Segunda Guerra Mundial, entre muchos otros documentales, para ver las atrocidades y la crueldad del ser humano. Pero no logra ver que hay una fuerza planetaria, una fuerza cósmica, que son las fuerzas involutivas, las fuerzas contrarias, que están haciendo todo lo posible para frenar la evolución de la luz. Por supuesto que la luz es mucho más poderosa, ¿no? Una vez en la Biblia un profeta le preguntó al Señor: ¿quién eres? Y creo que él dijo: yo soy el que yo soy. Es una expresión totalmente extraordinaria y de gran poder. Yo soy el que yo soy. Es decir, ese yo soy no puede ser destruido bajo ningún concepto. Toda persona que nunca ha nacido, que siempre ha permanecido y que va a seguir permaneciendo y que no existe muerte para él, no puede nunca ser destruido. Por lo tanto, la luz es infinitamente más poderosa que la oscuridad. A veces podemos pensar que las fuerzas contrarias son más efectivas, etc., pero esto es solamente temporal. Como habíamos dicho en vídeos anteriores, 4.000, 5.000, 10.000 años dentro de la eternidad es solamente una liebre asustada corriendo por el campo. Bien, entonces, los que no entren al gran banquete serán esclavos de sus propios vicios y serán títeres de fuerzas involutivas de alto poder. Y esta esclavitud puede atarlo con cadenas durante muchos miles de años. Un verdadero buscador de la verdad no cae en esta sencilla pero efectiva trampa de las fuerzas contrarias. La trampa es sencilla, pero la gran mayoría está cayendo. Así como cae en muchas otras trampas, ¿no? Ahora estamos viendo la violación a los derechos individuales de las personas. Esa es una trampa a nivel planetario. Cierta vez, hallando el Maestro Jesús a un joven de voluntad y rico que abusaba los sentidos a todos los mandamientos, pero no cuidaba el primordial, que se refiere al desapego a las cosas del mundo, dijo: es más sencillo que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Entonces, ese joven rico que tenía en cuenta todos los mandamientos, le faltaba uno, digamos, poner atención en uno, que era tener desapego hacia las riquezas, hacia el mundo material. Ser rico no tiene nada de malo, siempre y cuando uno utilice esa riqueza para fines positivos y para compartir. El billete en sí mismo no es negativo. Un dólar no es negativo, un real no es negativo, un euro no es negativo. Lo negativo es lo que hacemos de mal con ese dinero. Entonces, tener riqueza espiritual no significa ser pobre. No, podemos tener riqueza espiritual y riqueza material en la misma proporción. Yo no estoy en contra de la riqueza. Pero acá el Maestro Jesús dice: es más sencillo que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Claro, porque ese rico es un rico tonto,
Pero si es un rico sabio, va a poder tener riqueza material y riqueza espiritual, y con su sabiduría va a poder manejar su riqueza material. Pero en este mundo tenemos, la gran mayoría son ricos tontos, que no tienen sabiduría y con esa riqueza están haciendo cosas o cuestiones contrarias al plan evolutivo. Digo la mayoría porque hay personas que no, que están haciendo obras de beneficencia o están haciendo bien las cosas. El buscador de la verdad, el discípulo evolucionado, jamás prefiere los bienes de la tierra en perjuicio de los bienes del cielo, porque sabe que aquellos desaparecen y estos persistirán siempre. O sea, todo lo que viene del banquete, todo lo que viene del reino de los cielos es permanente y sólido. Y todo lo que viene del ego humano termina en una sorpresa, en un tsunami, en un terremoto, en una muerte inesperada, en una desgracia. Porque el ego quiere perpetuarse a través de los hijos, los nietos, y esta inmortalidad fantasiosa hace con que él acumule, acumule y acumule, y luego toda esa acumulación es disfrutada por terceros. Es decir, no sirvió de nada acumular y no participar al prójimo de lo que ha, digamos, ganado, ya sea en buen término o en mal término. Por lo general se gana en mal término, ¿sí? Pero bueno, cada uno tendrá su karma económico y sabrá lo que está haciendo. No hay estancia, no hay bueyes, no hay matrimonio capaces de desviar al hombre que busca la luz de sus compromisos espirituales. Esto no significa que la persona no tenga que casarse, no. Casarse está bien si tiene deseo de hacerlo. No casarse también está bien si es el deseo de la persona, pero siempre tiene que estar por arriba de cualquier eventualidad o cualquier evento, ya sea matrimonio, divorcio, lo que sea, el propósito del Señor, que es lo más importante. Él sabe escuchar con solicitud a todas las llamadas sutiles de la luz, aunque se arruinen las estancias, los bueyes queden sin entrenamiento y se atrase el casamiento. Lo opuesto acontece con el hombre mundano, condicionado, atado a los negocios, a las películas frívolas y vacías de contenido, al apego por el dinero para luego satisfacer parte de su libido con muchas parejas, porque detrás de la acumulación del dinero hay un deseo sexual reprimido. Esto ya sería el tema de otro vídeo, pero la dejo picando para que lo vayan analizando. Entonces, al apego por el dinero para luego satisfacer parte de su libido con muchas parejas, se olvida de sus compromisos para con el Supremo, de sus obligaciones para con su prójimo, de sus prácticas espirituales para consigo mismo, etc. En esta parábola, el Maestro Jesús hace mención a las enseñanzas del Padre Celestial hechas realidad por medio del verbo del Maestro de Luz, del Maestro de todos los Maestros. Bien, Jesús no es solamente un maestro, sino que es el maestro de todos los maestros, ¿sí? Es como un líder espiritual de la Hermandad Blanca, ¿sí? Entonces el primer paso es el agradecimiento a la invitación del gran banquete. El segundo paso es la oración. Si no estamos limpios de corazón, no nos dejarán entrar a la fiesta de la luz. No se puede recordarse a sí mismo si antes no hubo oración. La meditación es un proceso posterior, esto tiene que ser entendido. Yo no puedo meditar de golpe, no. Primero tengo que purificarme, tengo que limpiarme. Mi campo magnético tiene que estar lo más limpio posible. Esto a veces es muy difícil porque siempre hay seres de mala leche que nos están insultando. Entonces se torna a veces difícil, pero con la oración vamos limpiándonos gradualmente. ¿Por qué primero debo rezar y luego meditar? Porque la oración continua, bien hecha, la oración desinteresada, como ya vimos, que debemos hacerla, es la que centralizará nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo etérico, con nuestro cuerpo emocional, con nuestro cuerpo mental y finalmente con nuestro cuerpo causal o yo superior. O sea, la oración lo que va a producir es el alineamiento de todos los cuerpos.
Una vez que todos los cuerpos están alineados, entonces ahí viene el proceso de la meditación, el recuerdo de sí mismo. Meditar sin realizar los procesos de oración puede traer problemas a nuestra salud en vez de mejorar nuestra situación. Una persona que no ora está agitada, apurada, con el aura sucia, y si empieza con el recuerdo del sí, lo que conseguirá es más agitación, con el peligro de entrar en problemas psicológicos y físicos. Entonces es mejor que no medite, que no haga nada, antes de que empiece a meditar de golpe sin aquietar la mente. Lo que hace la oración es aquietar la mente y alinear los cuerpos. Sin ese alineamiento, hacer técnicas de meditación puede resultar peligroso. Entonces, primero la oración y luego vamos avanzando en la meditación. Con una mente y un cuerpo limpios de energías negativas, entraremos correctamente en la meditación. Por eso debemos alejarnos de personas negativas, pesimistas, envidiosas, con energías destructivas. Lamentablemente solo el 3% de la humanidad, que en este momento es la que tiene alma. Mi información fue actualizada. Hace unos días pensaba que era el 10% de la humanidad rescatable, pero desde arriba se me indicó, a través de un sueño, que solamente el 3% posee buen corazón y buena voluntad. Por lo tanto, mucho cuidado cuando nos relacionamos. Esto significa que de cada 100 individuos, solo 3 están interesados en la luz, los 97 restantes no tienen códigos espirituales. Por esto, estemos en alerta con quién nos juntamos. A veces podremos estar en un medio laboral con personas negativas, pero luego al volver a nuestros hogares podremos rezar y limpiar nuestro campo magnético y elevarlo nuevamente. Es decir, respetar, sí, respetar a todo el mundo, pero cuidado con esos 97 que tienen mala energía y no van a querer que nosotros progresemos. En este campo magnético puro es el que nos va a salvar de cualquier pandemia. Esto es para tenerlo en cuenta. La diversidad de enseñanzas de sabiduría indicando la belleza, la pureza, el conocimiento superior son los platillos sabrosos y variados de la gran mesa en la que todos pueden satisfacerse para no sentir más el hambre de saber ni sed de ausencias. Entonces, mientras estemos en el ego, nos sentiremos solos, no importando la cantidad de amigos que tengamos. Bien, podemos querer tener 1.000.000 de amigos, como canta Roberto Carlos, pero este tipo de pensamiento nos llevará a sentir ausencia de presencias de luz. Nos sentiremos inmensamente vacíos. Solo la luz llena, satisface y alimenta correctamente al alma. Por eso el Maestro Jesús hace alusión a un banquete. No es una simple cena de pizzas de mozzarella sin aceitunas, no, es la propia satisfacción eterna del alma. Los invitados fueron los socialmente importantes, los potentados, los hacendados, que se rehusaron a oír la palabra del reino de los cielos, que despreciaron ese banquete especial, pretendiendo hacer de mayor importancia sus asuntos personales. Prefirieron los placeres del mundo. Los necesitados, los cojos, los olvidados por la sociedad, y los ciegos son los que no tienen estancias, no tienen bueyes para entrenarlos, ni casamientos para privarlos de asistir al gran banquete. Entonces, son los desterrados de las mundanas famas y pompas, de los bienes materiales, y los que contemplan a los llamados del cielo superiores a los llamados de la tierra. Entonces, esos llamados para ese tipo de gente son llamados superiores a las cuestiones de la tierra, del planeta Tierra. La palabra de Jesús aplasta todos los honores egocéntricos y va en contra de todo el estatus social y de toda frivolidad. Para que podamos sentir la presencia del Maestro Jesús, precisamos recordarnos cuando éramos niños y aún no estábamos contaminados por la sociedad y sus peligrosos condicionamientos. Un niño aún no fue envenenado por el prejuicio, pero poco a poco la sociedad lo irá haciendo pedazos hasta transformarlo en un adulto triste, vacío y de importancia social. Lo va a llenar de títulos secundarios, universitarios, pero va a ser un ser totalmente robotizado, triste,
pero sí, claro, muy importante. Puedes tener campos, bueyes, casamiento y mantenerte igualmente en la luz, pero para esto se requiere de una extraordinaria fuerza e inteligencia que el ser de superficie aún no posee. Lo voy a leer de nuevo pues es importante. Puedes tener campos, bueyes, casamiento y mantenerte igualmente en la luz, pero para esto se requiere de una extraordinaria fuerza e inteligencia que el ser de superficie aún no posee. Potencialmente ese 3% podría mantener este equilibrio, pero no más que ellos. El verbo del Maestro Jesús es primero a todo y requiere de nosotros el máximo presentismo y acatamiento. Y esta parábola seguirá vigente. La gran mesa continua, llena de manjares exóticos y sorprendentes, donde el hambre se acaba y la sed se termina, así como los vanidosos del mundo, los propietarios de estancias y de bueyes continúan negándose a comparecer a tan gentil invitación, poniendo sus asuntos del ego por encima de los asuntos del Supremo Creador. Bien, si no ponemos en orden las prioridades, no vamos a entrar nunca en el camino de la luz. Bien, como dice el criado encargado del convite, aún hay sitio para los que quisieran comparecer. La verdadera oveja oirá los sucesivos llamados del Maestro Jesús, y tarde o temprano ingresará a la fiesta de la luz. El que elige los asuntos de la materia deberá hacerse responsable por su elección. Si elige el camino del materialismo y la superficialidad, luego no reclama al cielo nada, pues todas las tarjetas de invitación las ha arrojado al tacho de residuos. Entonces de nada sirve reclamarle a la vida tal o cual cuestión cuando esa persona viene haciendo todo mal, ya sea en esta vida o en vidas anteriores. Que no recuerde las vidas anteriores no significa que no tenga una deuda. La oración, que es el segundo paso, luego del agradecimiento al gran banquete, puede ser hecha en voz baja, en voz alta, de forma mental o silenciosa, e incluso para los que van adelantando en el mundo espiritual, existe la oración dentro del sueño. Supongamos que estamos padeciendo una pesadilla por X motivo y empezamos a rezar y a protegernos dentro del sueño. Tomamos conciencia dentro del sueño de lo que está sucediendo. Esta es una señal de suma importancia porque nos está señalando que nuestra maestría va en aumento. Ser maestro de nuestras propias virtudes y podadores de nuestros vicios en la vigilia y aún en nuestros estados oníricos, es decir, en los estados de sueño. La oración debe ser hecha en un lugar tranquilo, en el mayor silencio posible, en un sitio donde no hubo discusiones, y la postura para rezar debe ser la más cómoda, y esto depende de cada persona. El tipo de oración también depende de cada individuo. Lo importante es que haya inocencia y agradecimiento dentro de esta comunión. Estamos comulgando, estamos uniéndonos con una energía pura y elevada, donde los pensamientos negativos y las emociones violentas caen a tierra por sí solas. Entonces, a medida que la oración nos va aumentando el nivel vibracional, todos los sentimientos que son negativos, contrarios, y los pensamientos que son de baja vibración se van transmutando por pensamientos de alta vibración. Si nuestro autocontrol va en aumento, podremos mantenernos serenos y rezar dentro de un tren, un colectivo, dentro de una manifestación de protesta, frente a un accidente automovilístico, etc. Si nuestra maestría va en aumento, nuestro centro permanecerá sereno, mientras que en la periferia puedan ocurrir varios incendios en el sentido figurativo. Se dice que muchos son ateos hasta que el avión empieza a caer. Allí todos empiezan a rezar. Con la oración y el recuerdo de sí mismo vamos aumentando nuestra maestría, nuestro autocontrol sobre los pensamientos, sentimientos, sobre nuestros movimientos corporales. Estamos más atentos a cada palabra que pronunciamos. Por autocontrol de pensamientos y sentimientos me refiero a solamente observar cómo los pensamientos se van de nuestra mente y vuelven a nuestra mente. No debemos preocuparnos si son negativos o violentos o muy positivos. Solo debemos observar, y todo ese oleaje de pensamientos y sentimientos que vayan apareciendo
en la pantalla de nuestra mente. Recuerdo cuando era muy jovencito, tenía unos 23 o 24 años, estaba haciendo ejercicios en una plaza de Buenos Aires, cerca de Recoleta, y por pura ignorancia, cada vez que aparecía un pensamiento negativo mío, yo intentaba apartarlo bruscamente y lo reemplazaba por un pensamiento positivo, y así con los sentimientos. Y este ejercicio lo venía haciendo hace años y era muy, digamos, agotador, hasta que quedé dormido en el césped de la plaza, y una diosa, que no sé hasta el día de hoy su nombre, yo la llamo la Bella Dama, en esa situación onírica me dice, no te preocupes, solo observa. Y con eso me quedé más tranquilo, totalmente relajado. Esa situación de estrés total, de rechazar continuamente pensamientos negativos, no solo, ella me estaba diciendo, no te preocupes, solo observa. O sea, ya sea que el pensamiento sea negativo, o muy negativo, o violento, o bueno, solamente observa. Como no sé su nombre, siempre la recuerdo con el nombre de Bella Dama. Luego, tiempo después, San Francisco me dijo, dentro de un sueño, el hecho de estar controlando los pensamientos y sentimientos puede causar daño, solo hay que dejar fluir la mente y observar. Bueno, esto es muy importante para los, digamos, principiantes que intentan controlar sus pensamientos, sus sentimientos. No, el autocontrol se refiere al hecho de simplemente observar, dejar fluir la mente. No importa lo que la mente esté diciendo, si es una barbaridad, un insulto o lo que sea, solamente hay que observar. Bueno, hasta aquí le damos, digamos, una pequeña interpretación, digamos, una gotita más a favor de la luz, sobre la parábola de nuestro querido Maestro Jesús, la parábola del gran banquete.